Quiero saludar a todos. Estamos otra vez aquí en Punto Muñoz. Hoy va a ser un episodio de los Juegos del Poder. Quiero, para iniciar, dar un agradecimiento. Hoy estamos en una casa editorial que es El Impreso. Agradecerle a esta casa, agradecerle a su directora, Keila Quimbayo, quien hoy nos permite también estar en este set de grabación. Vamos a estar haciendo unas variaciones y después de ese agradecimiento vamos a entrar en materia. Hoy es un episodio especial porque la persona que les habla y que los ha acompañado en estas entrevistas es un joven. Y como joven, uno de mis principales intereses es cómo los jóvenes participamos, y no solo participamos, sino impactamos en la política. Hoy tengo un invitado de lujo que es Juan José Beltrán. Él es barista de profesión, estudiante de administración de empresas. Él es un líder, es una persona que se ha movido en su liderazgo social entre Armenia, Calarcá, Armenia. Y este año viene con una sorpresa, y es que él dijo: yo quiero ser candidato al Consejo de Juventudes. Juan José, ¿cómo estás? Hola Brandon, muchísimas gracias por tan bella presentación. Hasta me sonrojo, pues. Muy bien, con muchos nervios, primera vez, con cámaras enfrente, micrófonos, pero con toda, muy bien. Pero ahí ya hay una historia detrás de teatro, de hacer teatro, que eso le habla a uno de una capacidad de desenvolverse, de comunicar. Bueno, sí, a ver, también he hecho cortometrajes y trabajé algunas veces en cortometrajes, pero hacía muchos años, pero es muy diferente uno ser, digamos, frente a las cámaras de un Aristóbulo o poder ser un zapatero. Hablamos del teatro, ahí sí poder decir soy Juan José Beltrán y estoy claro, frente a las cámaras. Incluso es diferente el ejercicio. A mí me gusta mucho el debate y la oratoria, y he tenido la oportunidad de participar en concursos de debate y de oratoria, y también he tenido la oportunidad de estar en radio, de hacer distintas cosas. Pero cuando ya me presenté ante la cámara, yo decía: listo, ya hicimos oratoria, nos fue bien, debate nos fue bien, hemos estado en radio, hemos capacitado sobre el tema, pero esto es parte de ese mundo de las comunicaciones, pero es un segmento que uno tiene que aprender y hay nervios, eso es completamente normal. Pero sin irnos del campo, acá iniciamos las historias por donde es, por el principio. ¿Quién es Juan José y cuál fue el punto en donde él conectó con la política? Ok, a ver, yo primero que nada soy, pues vos decías un barista de profesión, yo prefiero decir que soy un artista al servicio del café. De por sí, pues la palabra barista se dice que viene como un barman artista, entonces va muy de la mano. Mi acercamiento con la política viene como desde los 12, 13 años. Y ahí sí le echo la tula completamente a un señor que murió en 1999, un 13 de agosto, de nombre Jaime Garzón. Entonces yo, por medio del teatro y buscando personajes, aprender, digamos que veo los personajes de Garzón, y yo también he sido mamagallista, me ha encantado imitar a la gente, entonces encuentro un cierto feeling en Garzón, pero más desde el ámbito teatral, más desde un ámbito actoral. Pero entonces ya uno deja de fijarse en cómo pone la boca, cómo dice tal palabra, para tratar de hacer un símil con algún personaje que uno quiera plantear en las tablas. Deja de fijarse en eso y comienza a ponerle un poco más cuidado al discurso de Garzón. Y uno dice, bueno, pero esto lo dijo en el 94, en el 93, para ese momento era 2013, y un montón de cosas que decía Jaime Garzón en ese entonces encajaban, pero completamente en la política nacional del 2013. Incluso hoy por hoy uno se encuentra mucho, pues digamos que el gobierno del 94 de Ernesto Samper, antes del actual gobierno Petro, yo considero que había sido el gobierno más cercano a la izquierda, Progresista. Sí, más progresista que se había tenido. Entonces creo que las burlas y muchas cosas de Garzón, digamos el asunto de la visa del mandatario de Colombia, cae completamente hoy. Entonces es un país que se repite mucho. Dicen que la historia se repite. Yo no creo que se repita. Hay patrones que sí se repiten, y hay secuencias que lastimosamente repetimos. Parece ser que no aprendemos de muchas lecciones,
dicen que los actuales conflictos, el de Gaza, que ya está en un acuerdo de paz, Sí. y el de Ucrania, son prácticamente el tercer suicidio de la razón humana. Primero fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, y ya vienen unos conflictos que uno dice, venga, estamos en 2025, tenemos 6.000 años de historia escrita, tenemos 15.000 años de historia como especie y seguimos en el mismo cuento. Sí, y aparte que Sí. son conflictos que no nacen porque el año pasado el uno dijo esto o el otro compró tal cosa, sino que son cosas que datan Sí. desde hace muchísimos años, de mucha historia. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania, Y- la cuestión de tierras con y Rusia. comprender el papel de los jóvenes, ¿no? En Medio Oriente no vamos a profundizar para llegar a la política local, pero con el tema de los intereses que hay, de la Guerra Fría, de dos bloques apoyando a ciertos países para que se peleen entre ellos, algunos intereses mezquinos o muchos intereses mezquinos, algunos genocidios como fue el genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis. Pero volviendo acá al tema, uno dice los jóvenes también participaron porque la Constitución de 1991, de 13 títulos, que en el primer título están los derechos fundamentales de todo el ser humano, en parte fueron jóvenes. Fueron jóvenes, muchos de ellos de universidades de Bogotá privadas, también de otras universidades, y fue un proceso que lideró jóvenes porque al fin y al cabo la séptima papeleta pues no tenía una vinculación legal. La séptima papeleta era un acto simbólico y político que en su momento dijeron, venga, el presidente de su momento y de turno liberal, vamos a comenzar a mirar una reforma constitucional. ¿Cuál fue el salto de Juan José Beltrán del me gusta Garzón, me gustan sus ideas, y veo que esa crítica 10, 20 años después tiene la misma resonancia, a el voy a participar? Fue en el colegio, fue despuesito, voy a participar, ya me meto en acción. Yo, una pequeña parte de mí siempre lo acepto, y una pequeña parte de mí siempre dijo, sería chévere a futuro poder pensar en el tema. Siempre lo he visto como algo atractivo y en algo en lo que siento que podría aportar desde mi liderazgo, desde mis pocos conocimientos que uno diario alimenta un poco más con personas como usted, por ejemplo. Entonces yo creo que, a ver, desde el colegio ya hice trabajos, fui presidente del consejo estudiantil varios años, creo que fueron 3 años seguidos, octavo, noveno y décimo. Y en el cuarto, en el que hubiera sido un cuarto año, me lancé fue pero a la personería. Pero yo no quería ser personero. O sea, yo creo que yo he sido muy de quiero, pero me resisto, quiero, pero me resisto. Con el asunto de la personería del colegio, yo entré a último minuto, literalmente porque un montón de personas del colegio me decía, Juan, y usted no se va a lanzar, Juan, pero nosotros lo tenemos a usted. Me terminé lanzando, pero pues los otros candidatos ya llevan mucho rato haciendo su campaña. Incluso había uno que lo hacía desde el año anterior, que de pronto para la gente puede ser medianamente conocido hoy por hoy, que es Diego Molina, Okay. que era el que hacía el programa UASE, no sé, con Ortegón. Sí. Él fue el que quedó de personero. En su generación, en su promoción. En mi promoción. O sea, fuimos Sí. los dos ahí. Y los dos éramos del mismo grado. De hecho, ambos habíamos dicho, no, pues láncese usted y yo lo respaldo. Y tal, pero fue tanta la insistencia que yo me terminé lanzando también. Y gané en secundaria, pero en el colegio eran los votos totales entre primaria y secundaria. Y Diego ya había ganado por bastante en primaria. En primaria. Que es un reto, la campaña de personería, también tuvimos la oportunidad de hacerla, y es hablarle al niño de 6 años en su lenguaje para que el día que lo lleven a su mesita diga, ay, este personero, él fue el que habló y me gustó lo que dijo, y hablarle en un lenguaje más apropiado según su edad, al de 6 años, al de 7, al de 8, hasta que lleguemos a los de 15, 16, 17, 11. Entonces pasó ese proceso de personería, fue una experiencia. Hubo 3 años del consejo del colegio. Sí. Después ya ahí entramos que hay un tema de emprendimiento de Juan José, que es Juan un Barista. artista con el café, que es Juan Barista, y entra también que comienzas a estudiar administración de empresas, me imagino que muy relacionado. ¿Cómo fue ese proceso rápidamente? En el enamoramiento con el teatro,
yo digo, tengo que hacer de este teatro un negocio rentable, yo tengo que vivir de esto. Pues uno no se va a quedar simplemente comiendo aplausos de la gente. Entonces yo dije, pues yo creo que la administración me puede funcionar. Vamos a ver. Y desde el primer semestre, desde el segundo semestre, con lo que se llama en la Universidad del Quindío, en la carrera de Administración de Negocios, el proyecto integrador es que uno integra todas las materias que ha visto en un solo proyecto, idea de negocio o idea de mejoramiento de negocio. Yo siempre me fui por idea de negocio. Mi idea de negocio no se llamaba Juan Barista. A mí no me enamoraba el cuento de Juan Barista, vuelve el hecho, pero me resisto. Se llamaba Hoy. Mi hermano, que también fui muy influenciado por mi hermano en el tema del arte en general, pues yo comienzo a hacer teatro, espero porque lo veo a él haciendo procesos teatrales en la universidad y me enamora el cuento. Y pues aparte mi hermano me llevaba 9 años, entonces uno de niño chiquito es medio envidioso y uno dice, ay, mi hermano mayor está haciendo eso, él es mi héroe, vamos a intentarlo nosotros también. Lo mismo pasó con la música, yo estudié piano en Bellas Artes. Entonces, yo siempre he sido mucho más relacionado con el arte que con cualquier otra cosa. Ya luego con el café encuentro que en el café hay mucho arte. O sea, yo lo digo de una manera muy romántica, desde las melodías que adornan cada una de las montañas, de los caficultores. Todo eso es una obra de arte, inclusive el finalizar en una taza, el método, la Chemex, la B60, todo eso me parece que al final termina siendo una obra de arte. Claro que sí. Es una puesta en escena. Ok, listo. Entonces, este proceso de emprendimiento fundamental porque también es entender a los jóvenes emprendedores. Claro. Es entender a los jóvenes estudiantes. Y en algún momento Juan José llega y dice, yo quiero participar otra vez en política, ya hice algo en el colegio, hay un conocimiento, una experiencia, vienen consejos de juventudes, me interesa el consejo de juventud. ¿Eso cómo fue? Volvió a ser muy como la personería del colegio. Muchos llamados. Juan, usted es un joven, usted tiene liderazgo. En el negocio tenemos contratados ya varios jóvenes que lo siguen bien a uno, lo escuchan bien. Y pues gloria a Dios el negocio por hoy funciona bien. Desde antes ya había administrado otro negocio. También fue por medio de jóvenes que hicimos que el negocio funcionara muy bien. Entonces siempre me vieron como muy esas notas de liderazgo juvenil. Entonces me insistieron mucho. Muchos amigos dentro de la política también, Juan, ¿por qué no hace esto? Y ya terminé dando el sí, diciendo vamos a hacerlo y vamos a hacerlo esta vez sí, con toda. Bueno, entonces somos Juan, yo no, entonces somos candidatos al CMJ. Primero que todo, ¿por qué movimiento, partido, cómo fue, o fue por Junta de Acción Comunal? Por Junta de Acción Comunal. Exacto. Y se llama, porque hay que escribir con un nombre. Sí, la lista se llama Estoy con Ustedes, es la lista número 18, se inscribió por la Junta de Acción del barrio La Milagrosa. De hecho, okay. La lista se llama Estoy con Ustedes, La Milagrosa. Y entonces vamos a contar que tenemos que saber que Juan tiene un eslogan de campaña que es algo así, ella me va a corregir, que es futuro o el futuro es un buen plan. Es un buen plan. Sí. ¿De dónde salió ese eslogan? De pensar en qué es lo que tiene, en el significado primero del Consejo de Juventudes. O sea, indiferente de ser un mecanismo de participación en donde hay un control político, proyectos tal por cual, todo eso tan cuadrado que suena, yo trato de profundizar un poquito más y en decir, bueno, esto es, en grosso modo, esto es. Pero, ¿qué significa realmente un Consejo de Juventudes? Y para mí lo que significa es esperanza, es un llamado a la esperanza de la política. Al fin y al cabo, todo tiene que ver con política. Me enerva un poco la gente que, es que igual mañana son elecciones y yo pasado mañana tengo que madrugar a trabajar, sí, pero pues detrás de eso hay una posibilidad de mejoramiento de tus posibilidades, en fin. Todo tiene que ver con política. Entonces yo pienso que este CMJ
significa eso, una invitación a un mejor futuro, al poder ver, al fin y al cabo, pues un consejero de juventud no recibe sueldo. A mí me preguntaban en un colegio, yo cómo sé que esas ideas que usted tiene, esos deseos que usted tiene, realmente los va a hacer valer llegando a un consejo de juventudes. Y yo le decía, porque no tengo ningún otro motivo. O sea, realmente pues uno no va detrás de un sueldo, uno no va porque se va a dedicar a un consejo municipal de juventudes. Pero también podría ganar y simplemente no va a ser partícipe activo. No se puede negar que muchos consejos de juventudes se conformaron y tienen 3 4 líderes muy activos, y si es un consejo de 19 curules, que pueden ser más por las curules especiales, los 4 activos, y quedan ahí 15 personitas que simplemente ganaron y se comienzan a desaparecer lentamente. Sí, y pasa mucho. Pues yo tengo fe de que el CMJ comience a adquirir más peso y más seriedad y eso pase muchísimo menos. Y yo creo que está pasando. Ha aumentado el número de inscripciones de candidatura En porcentaje en un a las 15% elecciones anteriores. a las del 2021. Sí, Entonces yo creo que va adquiriendo mucho más peso. y ese dato es importantísimo, porque tuvimos a nivel país y en el Quindío aproximadamente, más o menos, no voy a dar cifras exactas, un 11.2 de participación de los jóvenes en elecciones del Consejo Municipal de Juventud, es decir, por cada 10 jóvenes, 1.1 iba y votaba. Claro, la mayoría de jóvenes iban a los centros de votación, a las mesas de votación, y eso era desértico, no había gente. Deme 3 problemáticas que tienen los jóvenes de Armenia. Yo me voy muchísimo ya al joven después de haber salido del colegio, incluso durante la universidad o después de la universidad, la problemática de la fuga de cerebros. O sea, el hecho de por qué hay una fuga de cerebros en Armenia. No es que no hay oportunidades en Armenia, como que no hay oportunidades en Armenia. Hay un montón de negocios en Armenia que necesitan esos cerebros que se están yendo para Medellín, para Bogotá, o que incluso están saliendo del país. La fuga de cerebros es algo que tenemos que tratar y la única forma de tratarla es generando mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de vida para los jóvenes. Yo pienso que las oportunidades están, que hay que trabajarlas muchísimo más, pero oportunidades en Armenia están. Hay muchos negocios, hay mucha gente emprendiendo que necesita quien aporte su granito de arena o su gran bloque para seguir construyendo una buena empresa. Entonces yo creo que los espacios están. La cuestión es una organización seria para poder llegar, para que usted joven pueda llegar a adquirir esas oportunidades de trabajo, esa buena oportunidad de trabajo. Bueno, digamos que respecto a esa problemática, es cierto que en Armenia y en el Quindío, En el Quindío en general. hay muchas empresas. Siento que sí hay cierto vacío en personal profesional, en ciertas profesiones, y siento que hay empresas que lo están haciendo excelente, y la dignidad de sus trabajadores, y puedo dar fe de eso. Por ejemplo, Juan Barista hace muy buen trabajo. Yo creo que de los empleados más felices que yo he visto han sido los de Juan Barista, porque son amigos prácticamente. Pero también hay empresas que no lo hacen tan bien, y empresas que no pagan lo que es, y empresas que dicen le pago mañana y le terminan pagando una semana en un mes, y hay empresas que se están evadiendo. Sí, claro. Entonces es un equilibrio, porque no es justo que la cantidad tan impresionante de empresarios que están haciendo las cosas bien en Armenia y en el Quindío para su progreso económico, que recae en gran porcentaje de sus espaldas, se vea de alguna otra forma ensuciada, si es la palabra, o que se ensucie la imagen por algunos empresarios que están haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, hay un tema, y es la fuga de cerebros, el tema decimos, estudian acá, la Universidad del Quindío les consigue becas hasta para doctorado, pero vengan a enseñar acá y a trabajar acá, porque de nada sirve tanta inversión si usted se me va. Sí, sí, sí. Porque entonces el departamento ya. Segunda problemática. Suicidios y salud mental. Okay. El tema de la salud mental en los jóvenes tiene que ser tratado muchísimo más a fondo. Tiene que
No puede ser simplemente un afiche que uno saque cada tanto a decir, estamos trabajando por la salud mental de los jóvenes, pero luego de ahí para allá no se hace un trabajo de profundización serio con el asunto de la salud mental de los jóvenes. Yo creo que, o sea, achaquémosle la culpa a las redes sociales, a lo que sea, eso es indiferente el hecho. El elefante en medio de la sala es que hay un tema grosso de problemática de salud mental y es algo que sí o sí se tiene que tratar y se tiene que tratar desde muy jóvenes, desde muy pelados. O sea, poder entender que uno puede expresar bien sus emociones, que se puede conversar tranquilo, que ir a un psicólogo no es estar loco, en lo absoluto. Que los hombres también lloran. Que los hombres también lloran, o sea, esa masculinidad frágil. Yo hablaba con una amiga que es muy feminista, quejándose ella de cómo el machismo las ha afectado tanto a las mujeres. Claro que sí, demasiado, horrible. Pero es que también nos ha afectado mucho a nosotros mismos como hombres. El tema de que el mismo machismo nos encapsula en hombres fuertes, sólidos, que no pueden llorar, que no escuchan tal música, que no se pueden poner tal cosa, eso cohíbe y eso termina martillando en el cerebro. O sea, la prohibición genera sufrimiento, dice Diego Rosarín, un filósofo brasileño. Pues y digamos que es complejo, ¿no? La cultura, tanto a hombres como a mujeres, les exige. Entonces, una mujer no se comporta así. Un hombre no se comporta así. Si usted se comporta así, WhatsApp, entonces no va a traer un hombre o una mujer buena. Hay temas tabús. El rasero con el que se mide a una mujer y con el que se mide a un hombre son es muy desigual. Diferentes. Y volvemos a la crítica de toda la vida y que lo han dicho humoristas y todo el tema. Cuando un hombre disfruta su sexualidad de forma libre, entonces todo bien. Cuando una mujer lo hace es mala. Ahí me le robo la frase a Jaime Garzón. Sí. Cuando el hombre se acuesta con... Yo no quería decirlo con 10 mujeres. ¿Así se puede? Sí. Claro, sí. El hombre es el putas. Sí. El berrajo. Pero cuando la mujer hace lo mismo, es una puta. Entonces esas contradicciones absurdas por demás. Absurdas y con el respeto de las posiciones que todos tenemos. Mi posición política es muy ecléctica, un sancocho muy interesante pero muy sólido en todo caso, pero debemos comenzar a trabajar en un proceso de venga, no seamos incoherentes. Lo que usted pide es lo que usted como mínimo tiene que estar entregando y venga, estamos en una sociedad que funciona diferente, con respeto, en los marcos del respeto. Cuando uno opina en medios, por ejemplo en Punto Muñoz, en los Juegos del Poder del programa y acá en esta casa editorial, si yo estoy dando opiniones es porque acepto que me debatan mis opiniones. Sí. Lo único que es inaceptable es cuando se promueve el odio. Por lo demás, es un trabajo que se debe hacer. Bueno, cuénteme una cosa. Vamos a un territorio también espinoso. Ahí hablamos de dos problemáticas. Las entidades públicas del Quindío, ¿siente que está trabajando por esas problemáticas o no? Yo pienso que de pronto no han tenido las herramientas suficientes, no han tenido... no, mentira, las herramientas sí las han tenido. Ese Consejo Municipal de Juventudes que pasó fue muy bueno, pero creo que quizá no se le ha dado el peso suficiente. Yo creo que lo tienen más, puede llegarse a tener más como bandera para mostrar y para pincelar muy por encima que para tratarlo a fondo. Y digamos, otra problemática que es el tema de la desocupación de los jóvenes. ¿Qué hace un joven en sus tiempos libres? Que yo creo que se puede aprovechar bastante bien para formar y para generar trabajo para los mismos jóvenes. En perdón, voy a interrumpir, sí. Yo casi nunca interrumpo, pero lo voy a hacer. En este proceso de candidatura al CMJ, ¿la gobernación del Quindío les ha ayudado? Es una pregunta, yo no sé. Puede que sí, puede que no. ¿Les ha ayudado? Capacitación,
no sé, talleres, se han hecho encuentros, foros, se han realizado ejercicios la alcaldía. también, pero vuelve y entra, no sé si con el suficiente peso. O A sea, veces no nos terminan, hay que cumplir unas metas y unas leyes y listo, jóvenes. Pero a veces no. Ahora, yo voy a hacer una salvedad aquí. Yo trato de ser neutral y a mí en lo personal pienso que jóvenes, no sé en el CMJ, pero respecto a Plataforma Municipal de Juventudes, siento que la Administración Municipal de Armenia ha ayudado mucho. O sí, sea, no me puedo quejar. Y eso hay que reconocerlo. sí, sí, O sí. sea, todo el tema, hoy tenemos, yo sé que ha sido difícil y me lo dirán mis compañeros, pero tenemos un presupuesto que vamos a ejecutar, tenemos allá el apoyo de una enlace de juventud que está muy pendiente de nosotros. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, yo reconozco la oficina de juventudes de allá de la administración. En lo particular siento que en mi caso subjetivo y súper personalísimo, han estado prestos y siento que han podido ayudar a las La Secretaría de organizaciones. Desarrollo Social la he sentido muy, muy presente. Bueno, ya casi vamos terminando. El tiempo en medios de comunicación es corto y más Sí. porque en la generación que estamos manejamos mucho el tema de la velocidad. Ujú. Pero yo acá yo ya estoy hablando con un político. Cuando usted dijo me lanzo al colegio, es más, desde el colegio, pero se lo voy a vender desde el Consejo de Juventudes. Usted dijo me lanzo al Consejo de Juventudes, ya estoy hablando con un político. Tenemos 5 minutos, porque además de esta campaña de que es súper importante, que es el Consejo de Juventudes, que usted ya dijo cómo se llamaba, la Junta de Acción por la que iba a salir, dónde Ujú. estaba el tarjetón, cuál era su eslogan, por qué le gusta este cuento, ya nos contó cuáles son las dos problemáticas que quiere trabajar. Muy brevemente hablamos sobre la incidencia que tiene las entidades públicas sobre esto. Picoteamos muchos temas. Ahora vamos, sí, si no nos queremos hablando Sí, 10 horas, sí, vamos y yo a creo que hablar da. de unas elecciones que tienen la misma importancia que las de los consejos de juventud, las elecciones al Congreso. Vamos a hablar rápidamente de las listas. Hay una lista de la Casa Grande que es Perea, Yonegar Pérez, que es Oscar Marín y que es Jenny Trujillo. Hábleme, Perea. Usted como joven, usted como emprendedor, usted como actor político del Quindío, porque se están caminando a ser un actor político del Quindío. Sí, yo me senté con John Edgar Pérez allá en el café que hay afuera del consejo, como en la terracita. Sí. Por ahí creo que nos hemos visto, ¿cierto? Y él, sin duda alguna, tiene la intención de apoyar a los jóvenes. O sea, sin yo buscarlo ni nada, sino que me dijeron, ve, Juan va a ser candidato. Sí, venga, charlemos con él. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para aportar? ¿Cómo puede funcionar? ¿Y en qué le podemos...? Sí, Y ha sentido respaldo. sí, he sentido mucho respaldo. Ok. Oscar Marín. Qué vergüenza. No lo tengo tan presente. No, no está tan presente, No. claro. Digamos que está en su proceso, es muy fresco. Ujú. Esa frescura, acá vamos a comenzar otra vez a hablar de estrategia política. Esa frescura, digamos, que le da una ventaja cuando uno es nuevo, no tiene como, digamos, tanta historia que justificar o argumentar. Pero también está en su proceso de que lo conozcan, totalmente válido, sin demeritar Ujú. el ejercicio que está haciendo en los municipios, que está haciendo con los amigos, que está haciendo un trabajo muy interesante. Jenny Trujillo, que es de uno de los municipios que usted ama, Calarcá. Sí. No, yo a Jenny la quiero mucho. Yo a Jenny la quiero mucho. Además, dentro de los procesos teatrales que se hicieron, yo lideré el grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Calarcá en el 2018. Junto cuando estaba estudiando café, comencé con el tema del café, estaba liderando 2018, 2017, finalizando el 2017 y hasta mitad del 2018, sino que luego ya comienzo a estudiar administración y los tiempos no me dan. Pero no, Jenny es una mujer interesantísima, tiene su propio peso político muy bien ganado, es muy querida en Calarcá, toda mi familia es de Calarcá. Entonces a ella, indudablemente a ella la quieren mucho y si la quieren tanto es por una buena razón. Una cosa que yo le reconozco es que ella inició su proceso, una junta de acción comunal.
Ujú. Y de la Junta de Acción Comunal llegó a un consejo, llegó a una alcaldía, incluso en el escenario político en contra de muchos establecimientos, y hizo su proceso. Y normalmente uno en la alcaldía tiene tres opciones: o lo salen amando que de 1001, Ujú. o lo salen odiando que de 1999, Sí, o queda un porcentaje sui generis, ya saliéndonos del cálculo, que, que hacen un buen trabajo. Naturalmente pues no a todo el mundo se puede tener contento, pero quedan hablando bien de una gestión, y siento que fue la de Jenny Trujillo. Sí, claro, O sea, ¿no? siento que una buena alcaldía, un buen consejo, una buena votación comunal. Hay gente que la quiere en Calarcá, hay gente que la quiere en el Quindío, y vino a robustecer esa lista de una forma significativa. No, y Jenny donde se ha parado ha, ha dicho, "Ah, mírala, es grande", o sea, Jenny se hace sentir bastante. Bueno, vamos a ir rápidamente a lo que nos falta, dos listas, porque ya estamos terminando. Lista del lado de gobernación, solo vamos a hablar de esa. Juan Camilo Cárdenas, no tengo en este momento presente la tercera, ya se me va a venir a la mente. Y Jesús Bedoya, Chucho Bedoya. ¿Qué piensa esa lista? Es que no estoy tan relacionado yo con ese... No los conocí. No. Juan Camilo es joven, por ejemplo. Bueno, Juan Camilo Cárdenas sí lo tengo muchísimo más en el radar por lo menos, pero no tengo mayor cosa que decir. Listo. Bueno, ya estamos contra el tiempo, ahí me disculpan, sino que ya vamos a la velocidad de la luz. Quiero agradecerles por escucharnos. Tenemos unos videos pendientes, quiero contarles que vamos a publicar. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque hemos estado en un proceso de reinventar el medio, de pensar muchas cosas, y les queremos ante todo agradecer que hay muchas personitas que nos están viendo, que les interesa esto. Acá son libres de comentar lo que quieran, para bien o para mal. Acá hay un servidor, Brandon Muñoz, más que un periodista, un ciudadano que le encanta hablar de política y de estrategia. Juan José, muchas gracias. Últimas palabras y nos vamos. Un joven que también está en busca de aportar. Ay, joven. Sí, por encima, joven. Listo. No, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es muy, muy bonito que lo quieran escuchar a un hoy joven. Y pues este domingo son las elecciones y espero que todos los jóvenes, la inmensa mayoría, salgan a votar. Recuerden que son de 14 a 28. Yo decía, salimos a marchar, decimos que queremos un mejor futuro, pues vamos a hacernos sentir ese mismo deseo de mejor futuro en las urnas, haciendo sentir que todos pensamos que el futuro es un buen plan y vamos a hacer que eso sea un buen plan. Con eso terminamos y nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierda, suscríbase, dele like y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.